En este video te voy a explicar cuándo no debes hacer scalping. Y existen diferentes motivos, ya sea por patrones gráficos que estés observando, como también por circunstancias generales que en un momento en concreto hacen que el scalping no sea adecuado o prácticamente que no tengas que operar, porque si no vas a quemar la cuenta, o bueno, no quemarla, pero sí a obtener resultados negativos. Y esto te lo voy a enseñar para que puedas pulir tus habilidades y de esa manera ser más consistente y rentable a largo plazo. Mi nombre es Albert y te doy la bienvenida a Attack on Trading. Bien, comenzamos acá enseñándote un análisis que realizamos el día de hoy, o bueno, en el momento en el que grabo el video, no sé cuándo saldrá el video, pero fíjense esto es una entrada de scalping perfecta que se cumplió al pie de la letra. Ahora, hay momentos en los que esto no se va a cumplir así y existen diferentes razones para ello. La primera de todas, ¿cuándo no hacer scalping? Cuando existen noticias. ¿Cómo sabemos si hay noticias? Bien, nos vamos a venir a esta página que se llama Forex Factory y esta página te va a clasificar las noticias de bajo, medio y alto impacto. Yo le tengo un filtro para que solo me muestre las carpetitas rojas en los pares de Forex que son, digamos, las que tienen importancia o relevancia en el gráfico. Entonces, por ejemplo, si a esta hora, a las 8:30, vamos a colocar la semana pasada que se ve un poco mejor. Fíjense, si a todas estas horas en concreto hay noticias de alto impacto, yo no voy a operar. Y le doy un margen de por lo menos media hora. Es decir, por ejemplo, la noticia fue a las 9:45 de la mañana. Por lo tanto, yo operaría solo después de las 10:15 para dar tiempo a que el precio se acomode, porque cuando hay noticias el precio hace cosas muy locas. Por ejemplo, vamos a ver qué ocurrió ese día. Por ejemplo, fíjense esta vela aquí, gigante, exorbitante, que no tiene absolutamente ningún sentido, es producida por una noticia. Entonces nosotros no podemos hacer scalping porque las noticias son demasiado volátiles y no cumplen muchas veces con nuestras predicciones, además de que muchas empresas no te dejan operar noticias. El segundo punto en el que no debes hacer scalping es cuando la liquidez no está a tu favor. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo en el gráfico. Imagina que tú estás aproximadamente en este punto y para eso vamos a colocar acá el modo repetición. Bien, ¿qué pasa? Tú tienes la liquidez acá por encima y tienes la liquidez acá por debajo. En este momento tú te encuentras aproximadamente a la mitad de un movimiento y claro, el tipo de operaciones que tú vas a realizar va a depender en gran medida de la estrategia. Pero por ejemplo, en este caso, si tú decides hacer una venta, fíjate dónde te quedaría el próximo punto de liquidez, apenas a un 1 a 1 si colocas el stop por acá. Y si tú decides hacer una compra, por ejemplo, en este punto de acá, apenas te queda a un 1.25 el siguiente punto de liquidez. Entonces no te da la suficiente maniobra de ganancias para que tú puedas operar. Entonces, cuando tú no tienes la liquidez a tu favor, los movimientos van a ser muy cortos y no merece la pena realizar una operación de scalping, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre aquí. Si tú abres una operación en esta zona de acá, con el stop por acá, el próximo punto de liquidez es este. Entonces allí sí compensa tomar una operación de scalping porque tienes mucha relación riesgo-beneficio. Y hay momentos en los que no tienes liquidez, hay momentos en los que la liquidez es confusa y también existen circunstancias en las que sencillamente la liquidez no se entiende. Y en la mayoría de los casos la liquidez interna, bueno, casi siempre está en los gráficos pequeños. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es allí donde están los stop loss, es donde están la mayor cantidad de órdenes y los puntos estructurales que hacen que el mercado se mueva. Es cierto, a nivel macro, en gráficos grandes, tenemos mejores movimientos, tenemos tendencias más claras, pero a la hora de hacer scalping tenemos muchísima liquidez interna en los gráficos pequeños. Recuerda que si deseas aprender una estrategia completa basada en lo que tiene que ver con la liquidez, en la que solo necesitas una hora de tu tiempo por día, tienes este número de contacto para que puedas aprender nuestra estrategia Attack on Bullet. Mientras tanto, continuamos con el video. Bien, el tercer punto en el que debemos estar claros que no debemos operar tiene que ver cuando el spread no es favorable para nosotros. ¿Qué es el spread? Es la diferencia de precio entre la apertura de la operación y el momento en el que la ejecutas. O sea, por ejemplo, si estás en este punto acá, tú ejecutas la orden en este punto, pero el spread es lo que usan los brokers para ganar dinero. Entonces, en lugar de hacer tu compra aquí, el broker te lo hace por aquí. ¿Ves? Un poquito más arriba. Y sí,
empieza la operación un poquito en contra. Y eso está presente en todos los brokers. ¿Por qué? Porque así es que ganan ellos dinero. Ahora bien, hay momentos que son más favorables y menos favorables para hacer trading. Y va a depender del activo y del día en concreto. Por ejemplo, el euro dólar, que es nuestro par principal, es el que mayormente operamos, en la sesión de Asia prácticamente no tenemos liquidez, no tenemos mucho movimiento, por lo tanto el spread es más grande, la diferencia de precio es más grande, entonces no conviene operar, y lo mismo ocurre con los índices. De hecho, fíjate que a esta hora cómo se ven los índices, porque hay muchos gaps, hay muchos imbalances, y esto pues no conviene operarlo en horario de Asia. A diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con el dólar yen, que en el horario de Asia sí se mueve bastante y por lo tanto su spread es menor. Básicamente lo que tienes que hacer es operar en un horario en el que el activo con el que tú trabajas tenga volatilidad y tenga liquidez, para que de esa forma el spread no vaya a ser muy alto y te vaya a jugar en contra. Ahora bien, hay circunstancias en las que no hay spread, y es cuando tú operas en un exchange de criptomonedas, y te voy a mostrar una excelente opción. Y te estoy hablando de XT, un exchange bastante novedoso, o más que novedoso, viene a recuperar lo que es realmente un exchange, una plataforma donde tú puedas operar con libertad, donde puedas operar sin restricciones y de forma anónima. En esta plataforma no necesitas verificación de identidad, puedes operar desde cualquier parte del mundo, y si te registras con el link que tienes en la descripción obtendrás un 20% de descuento en tus comisiones de trading, lo cual hace que hacer scalping sea una maravilla, porque en scalping las comisiones obviamente son un poco más caras, pero con el 20% de descuento pues vas a librar un poquito más allí, ¿no? Aquí puedes operar futuros, spot, ETFs, e incluso hacer copy trading. Además me gusta mucho su plataforma de futuros, ya que es bastante interactiva, fácil de utilizar, y tiene el TradingView integrado para que, bueno, puedas hacer aquí todo lo que a ti te haga falta. Bien, hablemos ahora sobre otro punto muy importante, que es cuando de verdad no debes hacer scalping. Tiene que ver con el dominio que tienes tú de tu trading, tu estrategia y la plataforma que usas. ¿Por qué? Mira esto. Cuando nosotros hacemos scalping, por ejemplo, te voy a mostrar esta operación que tomamos recientemente. Nosotros comenzamos a operar a las 10 de la mañana, siempre unos 5 minutos antes. Entonces fíjate, aquí tenemos un lapso de solamente 2 minutos para realizar el cálculo del lotaje, colocar las operaciones, colocar el stop loss y colocar el take profit. Entonces, si tú no estás ducho, si tú no estás preparado, si tú no dominas con rapidez el uso de las plataformas, del broker, de la empresa de fondeo, el exchange, lo que sea que estés utilizando, se te van a escapar las entradas, y por esa razón necesitas tener un dominio. Cuando yo hablo de dominio no me refiero a que tengas que ser un experto en analítica de trading, en análisis técnico, en noticias, no. Simplemente que tú ya sepas desenvolverte con los cálculos, que sepas desenvolverte con la plataforma, que tengas todo interiorizado para que lo puedas hacer rápido y no te vayas a enredar. Y créeme que esto es algo muy importante, y te lo digo yo, que manejo dos cuentas diferentes, un challenge de 100,000 y una cuenta real de $5,000. Y entonces hacer todos los cálculos lleva algo de tiempo, o más que lleva de tiempo, debes hacerlo con mucha precisión para que no te equivoques. A mí me pasó que yo quemé un challenge porque hice mal el cálculo, o sea, por estar haciendo las cosas rápido, me equivoqué, tenía que meter, por ejemplo, un lote y metí 10 lotes. No me di cuenta y quemé un challenge de fondeo por un error así de tonto. Entonces no quiero que eso te pase a ti, así que aprende a dominar todo antes de que esto te vaya a ocurrir. Y finalmente, por favor, no hagas scalping si no sabes lo que estás haciendo. Y esto no lo digo por sonar grosero ni nada, sino que hay personas que entran al mercado, conocen el scalping, dicen, oh, puedo ganar dinero rápido, en pocos minutos puedo hacer 200, 300 dólares, y es verdad, eso se puede hacer en scalping. Pero si tú no tienes una estrategia, si tú no tienes un plan de gestión, si tú no tienes un plan de trading, si no tienes algo paso por paso, un protocolo con el cual tú vayas a operar, sencillamente no hagas scalping, porque vas a perder todo tu dinero. El scalping tiene un problema, virtud, o sea, se comparten allí, y es que puedes hacer muchas operaciones, ¿no? Es un problema cuando tú haces muchas operaciones en el día. Lo recomendable es hacer una operación por sesión y ya. Pero en scalping vas a encontrar muchas oportunidades de entrada a lo largo de una sesión de trading, y si tú te pones a operarlas todas, muy probablemente vayas a quemar la cuenta. Entonces, ¿por qué digo que es una virtud? Porque sí, en scalping puedes encontrar operaciones todos los días, a diferencia del intraday o del swing.
que quizás encuentras 2 operaciones a la semana o incluso menos. Así que tú debes evaluar este tipo de cosas. Bien, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.